Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm, hoy presentamos. Hola. Buenos días. Espero que estén bien, chamacos. ¿Qué les iba a decir? El viernes tenemos examen. Entonces estoy pensando en qué voy a dejarles, un trabajito o si realmente hacemos un examen. Pero bueno, el chiste es, chamacos, que hoy vamos a terminar de hacer lo que estaban haciendo en la clase pasada, que fue el repaso de cómo vamos. Nos faltó en la página 100 rellenar esta rúbrica. Entonces les voy a pedir que la llenen, porque es como una rúbrica de evaluación como para la clase. Una rúbrica de evaluación de la clase. O sea, acerca de lo que van aprendiendo y cómo van y todo esto. Entonces, ya saben, tienen que poner una palomita en el nivel de logro. O sea, en proceso, satisfactorio, excelente. Depende de cómo se sientan con cada uno de los temas. Por ejemplo, identifico actitudes personales que favorecen a mi bienestar integral. Reconozco condiciones, actitudes y habilidades que favorecen mi bienestar integral. Tal y tal. Conforme ustedes vayan leyendo aquí en los aprendizajes esperados, tienen que ir poniendo palomita a cada uno de las cositas que ustedes creen que ya dominan, pues. Entonces, una vez hecho esta pequeña rúbrica, van a pasarse a la 101 y dice: vamos a reflexionar sobre las actitudes y valores que desarrollaste en este trimestre. Pide a un compañero que coloríe la franja que representa el nivel donde te ubicas. Luego conversen acerca de los resultados e identifiquen las secuencias en las que pueden reforzar las actitudes y valores en los que estuvieron en un nivel bajo. Se supondría entonces que este cuadrito de aquí, donde dice asume compromisos para cuidar su salud, siempre, casi siempre, a veces, nunca, lo contestaría un compañero por ustedes. Pero, como saben, su compañero no obtiene acceso a su libro. Entonces, obviamente esto lo vamos a tener que hacer nosotros. Lo van a hacer como si fuera una pregunta de escala, ¿no? Van a poner, promueve el bienestar integral personal y el de los demás. Si ustedes creen que lo hacen, le van a poner siempre lo hacen, o casi siempre, a veces o nunca. Depende pues de sus respuestas, o sea, depende de ustedes. Entonces van a responder esto coloreando la franjita que les da la respuesta. O sea, si es siempre, pues colorean siempre. Si es casi siempre, igual. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos a pasar a las preguntas. Dice: considerando los resultados de esta evaluación y de la evaluación de tu compañero, responde de manera individual. Obviamente lo van a hacer nada más ustedes. ¿Qué es lo que más te gustó en este trimestre? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Qué hiciste bien y debes seguir haciendo? ¿Qué estrategias no te funcionaron para aprender y requieres ajustar? ¿Qué actitudes debes modificar? ¿A qué te comprometes para mejorar tu desempeño en el próximo trimestre? Necesito que lo respondan bien, porque estoy considerando que estas páginas en las que han ustedes respondido el cómo vamos, y esta parte de aquí, que se quede como examen. Entonces no sé qué opinen ustedes, pero si sí, respóndanlo bien. Entonces vamos a checar esa parte. Bien, una vez hecho estas dos hojas que nos faltan, pues ya terminaríamos como que el repaso. Y como les digo, estoy considerándolo que este repaso quede como examen. Entonces vamos a discutirlo. Ustedes me dicen qué opinan de esa propuesta. Y vamos a iniciar de una vez con un tema de la convivencia escolar, que es parte del segundo trimestre, que habla de equidad. El tema es: soy una persona inclusiva y respetuosa de la diversidad. Dice: México es un país multicultural en el que habitan personas con distintas costumbres, lenguas, tradiciones y rasgos físicos, y por tanto seguramente a diario lo relacionas con individuos que tienen diferentes formas de ser,
pensar y expresarse. Quiere decir que sí, en México pues tenemos diferencias obviamente físicas, pero incluso dentro de nuestro país existen diferencias de costumbres, de tradiciones, que dependen nada más como de asentamiento. O sea, en alguna ciudad se dicen algunas palabras que en otra ciudad no, y así. Y aquí pues en Uruapan incluso tenemos personas que hablan purépecha, personas que aún mantienen esa lengua, que vienen de comunidades. Entonces sí es un México es un país multicultural. Inclusive cada uno de sus asentamientos tiene sus propias tiene sus propias tradiciones. Quiere decir que aunque tenemos una tradición o cultura como el Día de Muertos y cosas así, aquí en Europa se festeja esto de los barrios y este show. Entonces cada una de las ciudades tiene sus propias tradiciones, y eso diría lo mismo de cada persona. Cada persona es única y irrepetible, es especial por simplemente ser una persona, y se respetaría por la calidad de persona. Entonces, vamos a identificar qué es lo que se necesita para ser inclusivo y respetuoso de la libertad, de la diversidad. Dice: vivir en una sociedad multicultural no debe ser motivo de discriminación, pues gracias al principio de igualdad todas las personas tienen la misma dignidad, los mismos derechos y las mismas oportunidades de desarrollo, con independencia de sus características propias, situación económica, ideología, creencias, capacidades o lugar de origen. Esto es algo muy importante porque ahora actualmente, antes se discriminaba, bueno, era muy dado a la discriminación por tus preferencias sexuales. Entonces el día de hoy pues es algo que ya prácticamente ya estamos más de un lado que del otro. Pero ahora sí se puede entender también que la discriminación va más allá, va también a la parte de la situación económica, a la ideología, a las creencias, a las capacidades o al lugar de origen. Se puede discriminar, por supuesto, por la condición de una persona. La discriminación no siempre es directa. En el momento en el que tú tienes algún familiar con alguna discapacidad y ves que no lo sé, vas al hospital, necesitas apoyo o algo así, el hospital no está equipado para una rampa, la escuela tampoco. Es difícil meter a la escuela a una persona con discapacidad porque no hay los maestros más, ¿cómo se dice? Los maestros no están capacitados, las instalaciones no están bien hechas. Hay muchísimas cosas que checar ahí. Pero la discriminación aquí, como dice, también tiene que ver con el lugar de origen. No sé si aquí en Uruapan, pero por ejemplo en en mi pueblo había una rivalidad entre un pueblo vecino y Nobrecho. Y era algo que llevaba muchísimo tiempo, porque en su tiempo el lugar de origen de los de Nobrecho era otro pueblo que se llamaba Urecho, y donde vivían se llamaba Urichu. Entonces, por una inundación en Urecho, pues las casas se fueron, se los llevó el río, y ellos deciden cambiarse a Urichu y llamarlo Nuevo Urecho, y le cambian el nombre a Urecho y le ponen Ibérica. Entonces, ahí hubo una rivalidad como por las separaciones y show. Y y aquí habla que dentro de discúlpenme. Dentro de esto, o sea, habla de la inclusión y la diversidad en cómo afecta en el momento en el que por alguna diferencia se te discrimina. Entonces, parte de ser una buena inclusión, por así decirlo, es que todas las personas, independientemente de sus diferencias, cualquiera que sea, tienen derecho a ser tomadas en cuenta, a ser incluidas en cualquier actividad. Dice: lo ideal es construir una sociedad incluyente en la cual se respete la diversidad y todos los integrantes sean tratados de la misma manera. Tú, con tus actitudes y comportamientos, puedes ser un motor de cambio que impulse acciones de inclusión e igualdad para que todas las personas ejerzan sus derechos sin distinción alguna. Claro que sí. Imagínense que en la parte de que les decía de personas con capacidades diferentes, aquí se ve un chico con silla de ruedas tocando la guitarra. Imaginemos que tenemos ahí en el grupo un compañero ciego y un compañero sordo.
¿Cómo tomarían la clase? Primero, pues obviamente el chico sordo. Hay personas que desarrollan ¿cómo se dice? El leer los labios. Quiere decir que él podría dominar el leer los labios y pues no habría tanto problema. Lo que sí tendría que hacerse es que tendría que haber un maestro capacitado en lenguaje de señas. Y si quisiera realmente haber una inclusión, pues ustedes como compañeros también tendrían que aprender el lenguaje de señas. Porque pues obviamente si él va a estar en su salón, necesitan encontrar la manera de ¿cómo se dice? De hablar también con él. ¿Y cuáles son las barreras ahí? Que ustedes no quieran, ¿sí? Puede que encuentren a un maestro que diga, sí, yo sé hablar lenguaje de señas, yo puedo darles clase. Pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Y yo por qué voy a aprender lenguaje de señas? No, qué hueva. O sea, para que exista una verdadera inclusión, todos tienen que entrarle, todos tienen que poner de su parte. En la parte de un niño ciego, obviamente un niño ciego, pues, con preparación, con atención, él podría ser capaz de tomar sus propias notas. Hay materiales, por ejemplo, hay una máquina de escribir donde todas las teclas tienen la letra en braille. O sea, él con solo tocar la tecla, pues sabe qué letra es y puede empezar a tomar nota y finalmente dar su escrito con forma entendible. O sea, saldría como una máquina de escribir tal cual. Y podría tomar sus notas sin ningún problema. Obviamente que el niño tendría que aprender a usarla, aprender a escribir. O sea, tendría que llevar todo un proceso. Pero podría servir. Simplemente ahora no se ha visto en México, no se ha visto eso, que chicos con alguna discapacidad estén tomando clases con los demás en el grupo. Entonces es algo que todavía no se ve en una inclusión. Por eso cuando ustedes ven en la televisión que se pelea por evadir la discriminación, por ser más inclusivos, por respetar la diversidad, solamente se está tomando en cuenta las orientaciones sexuales, solamente se está tomando a la comunidad LGBT, al grupo feminista, pero en realidad hay varios grupos que simplemente han sido excluidos de la inclusión, que son las personas con capacidades diferentes. Entonces, personas que han sido discriminadas por su origen, por su raza, por su etnia. Entonces, una verdadera inclusión son todos, no solamente lo que se ha hecho más popular estos días. Entonces sí hay que pensar mucho en eso. O sea, una verdadera inclusión también necesita el apoyo de todos. Por lo que les decía, puede que haya ahí un chico sordo que solamente puede hablar por lenguaje de señas. Lo ideal es que estuviera en el salón y que todos manejaran el lenguaje de señas para él. O sea, para que puedan comunicarse con él, para que él también pueda desarrollarse normalmente. Entonces, espacio de reflexión. ¿Qué beneficios obtienes cuando te comportas de manera respetuosa con las personas distintas a ti? Obviamente que si tú te manejas de manera respetuosa, lo que vas a tener a cambio es respeto. Si tú si tú respetas las diferencias de todas las personas, si respetas a las personas por el hecho de su calidad humana, obviamente que ellos te van a respetar a ti. Entonces, eso es un punto muy importante. Luego, ¿cuál consideras que es una causa de discriminación o exclusión? Tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? O sea, las creencias religiosas, la ideología, las diferencias físicas, las costumbres, las tradiciones, la cultura, el lugar de origen. Hay muchísimas formas de discriminación, simplemente también por el sexo. Algunos trabajos están más hechos para hombres y algunos trabajos están hechos más para mujeres. Entonces hay muy pocos maestros de kinder, como hay muy pocas mujeres albañiles. Entonces no se habla de discriminación, sino que también se habla de que hay como que trabajos para más específicos, pues. Pero bien, sí hay muchísimas formas de discriminación. Luego, ¿cómo te sientes cuando te discriminan a ti o a otra persona? O sea, imagínense que van a Estados Unidos y por allá les insultan por ser de México. O sea, ¿cómo manejarías ese insulto? ¿Cómo manejarías lo que está pasando allá? Pues es algo muy difícil, ¿no? Porque recuerden el tema de la asertividad. Si nosotros nos cabrea que alguien nos insulte, que alguien nos moleste, pues lo que vamos a hacer es que nos vamos a enojar.
¿Y cuál es la intención de la persona que nos está molestando? Pues hacernos enojar, ¿no? Entonces, si nos enojamos, si nos molestamos, si nos frustramos, si llegamos a alguna confrontación, pues al final la persona que nos molestó va a ser la que ganó. Entonces, la mejor manera es manejarlo con asertividad. Recuerden que habíamos tocado ese tema. Entender la situación, manejarla, entenderla y comunicar correctamente, pues, tu sentir. Entonces, bien, John F. Kennedy dijo: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Ok, entonces es algo muy, muy chido. O sea, el hecho de que este presidente pues también apoyó a las normas que había dejado por ahí Lincoln. Y fue una persona que respetó mucho las diferencias raciales en ese entonces. Entonces, chamacos, este es como el preludio o como la introducción a lo que vamos a ver en el segundo trimestre. Entonces, recuerden que este tema pues no les voy a dejar nada de actividad ahorita de esto. Nada más les voy a encargar que hagan estas dos páginas, que es la página 101 y la página 100 que nos faltaba de las que dejamos acá. Entonces, como les decía, yo estoy pensando muy seriamente en que estas páginas se queden como el examen. Los que respondieron bien, adelante. Los que no respondieron, los que dijeron, solo es una actividad, pues ustedes chéquenlo. Entonces, les voy a dejar que quede la página 100 y 101 de actividad. Por hoy no iniciamos un tema completo, lo dejamos para la siguiente. Y ya el viernes vemos cómo va a ser el examen. Entonces, si tienen alguna duda de lo que hablamos, me lo hacen saber. Los dejo con la actividad. Nos vemos.